Bueno, me toca a mí. Primero, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, felicitaciones por el evento, por el aniversario. Y un gusto acá compartir la mesa con Alejandro, con quien ya hacemos dúo casi, y con Santiago. Yo voy a tomar voy a tomar el puntapié de Ale y lo voy a poner en versión económica, ¿no? Digo, los ciclos. Y después voy a marcar 4 puntos hacia adelante, digamos, de cómo veo dónde estamos parados, cuáles son los riesgos de dónde estamos parados, cuál es la macroeconomía para el año que viene, y sobre todo, digamos, qué pasa con esto en términos de sostenibilidad de mediano plazo. Lo primero están bien marcados los ciclos. Yo los pondría como, no digamos péndulos, ¿no? Son ciclos pendulares. Si bien el mundo fue cambiando a lo largo de esos años, y si bien la Argentina fue cambiando, los actores fueron cambiando, uno podría decir que el primer ciclo que describiste era el de una economía muy cerrada, con alta inflación y bajo desempleo. El segundo ciclo, el del gobierno de Menem, era una economía que se abrió, en un mundo que se abría, el mundo del consenso de Washington, pero tenía baja inflación y alto desempleo. De hecho, arranca con un pico hiperinflacionario y termina con un pico de hiperdesempleo, ¿no? Y la reacción de la sociedad fue a uno y al otro. El kirchnerismo fue de nuevo una economía que regenera la inflación, recrea la alta inflación, tarda 20 años en llegar a un escenario de inflación del 200% anual. En la hiper tuvimos 200% en un mes. Y tenías bajo desempleo, o tenés bajo desempleo, seguimos con bajo desempleo. Y el modelo que presenta Milei es un modelo de apertura, con tipo de cambio atrasado, con una baja en la inflación, todavía no doblegaste la inflación, y probablemente con un aumento en el desempleo, con una combinación distinta, porque hoy tenés economías distintas. Hoy tenés todo lo que es la economía de plataformas y probablemente el que se quede sin trabajo en el empleo formal esté manejando un Uber. Y desde el punto de vista de la estadística, probablemente no veamos tasas de desempleo tan altas, pero sí vamos a ver un cambio en la estructura social mayor al que viene ya de una economía que a lo largo de estos 40 años de democracia, yo le pondría el inicio en el 75, es cada vez más dual, ¿no? Cada vez donde la informalidad tiene un peso creciente y la estructura social detrás de esa informalidad y detrás de ese deterioro en la provisión de bienes públicos y lo que hay detrás, ¿no? En términos de la aparición de servicios privados y una dualidad no solamente en términos de ingresos, sino de acceso a la salud, a la educación y demás, bueno, está generando cosas que no sabemos bien, digamos, cómo terminamos reaccionando. De hecho, Milei llega con votos arriba y con votos abajo. Yo no me voy a meter ahí, pero algo raro hay o algo distinto hay. Entonces, uno tiene que pararse hoy, un año después de que Milei arranca, uno podría decir, yo soy de los que creo que el escenario de hiperinflación nunca estuvo en puerta. Lo que había era una situación particular donde tenías un candidato que quería llegar inflando la bomba, ¿no? Inyectando pesos en la economía, y del otro lado tuviste un candidato que directamente recomendaba no renovar plazos fijos. O sea, si vos vas a romper los contratos o no vas a el riesgo de desmortización es alto. Pero si había algún grado de cooperación en esa transición, el riesgo no era de hiperinflación. El punto era cómo desarmabas o cómo desactivabas esa dinámica, esa herencia tan complicada que había. Pero de alguna forma Milei puso en la agenda la hiperinflación, esa hiperinflación de 17.000% que surge de anualizar el dato de inflación mayorista de diciembre, con el shock cambiario mediante, y esa narrativa es impecable, la narrativa está funcionando, y más allá de la narrativa, si uno tiene que mirar los números un año después, la inflación baja después del salto inicial, 12% de inflación desde agosto, con la devaluación de Massa, hasta noviembre, 25% en enero, y ahí empezamos a bajar, 25, 20, 13, 11, 8, 8, 4 meses seguidos, 3,5, 2,7, probablemente el dato de noviembre está entre 2,7 y 2,9,
y el gobierno avisándote que va a seguir presionando la nominalidad hacia abajo dentro del cepo, bajando la tasa, detrás de la baja en la tasa de interés, anunciándote que va a bajar el CROL, abriendo la economía, bajando el impuesto país y tratando de llevar todavía más abajo esa inflación en un contexto donde los financieros finalmente se les ordena y la brecha comprimió. Ahora vamos a ver por qué comprimió la brecha. Lo segundo, si uno tiene que decir algo, bueno, es la compresión de la brecha, o sea, vos tenías llegaste con un balance del Banco Central roto, pero con una inflación que corría muy rápido, con una brecha cambiaria que llegó a ser 200% en medio de esa disputa que mencionaba antes, y con una distorsión de precios relativos enormes. La brecha comprime, hoy está cerca de que desaparezca en la zona del 6%, dentro de los controles de capitales, que yo creo que van a persistir los controles de capitales, no tienen ningún incentivo en sacarlos antes de la elección, y ahora voy a explicar por qué. Y con una corrección de precios relativos muy fuerte, donde las tarifas subieron muy agresivamente, la factura de electricidad, gas y agua subió 80% arriba de la inflación, la factura, el boleto de colectivo sube casi 70% arriba de la inflación, mucho más en el interior que en el AMBA, donde los servicios, telefonía, educación, salud, todos subieron por arriba de la inflación. Los bienes suben bien por debajo de la inflación, pero como volví a trazar el tipo de cambio y el valor del dólar vuelve al nivel de noviembre, antes de la devaluación, en parte porque la inflación en dólares fue muy alta, con el CROL al 2 y con el contado con liquidación comprimiendo, en parte porque el mundo es un mundo donde, vamos a ver cuál es el mundo post-Trump, pero a priori pareciera ser un mundo de dólar fuerte y puntualmente detrás de ese dólar fortaleciéndose, lo que vimos en las últimas semanas fue una devaluación muy agresiva de la moneda de nuestro principal vecino de Brasil, ¿no? El real arriba de los 6 pesos, y eso te complica. Y lo último que diría es, y los ingresos, ¿no? La variable de ajuste fueron los ingresos, todos los ingresos subieron por debajo de la inflación, empiezan a recomponer en el margen. Las únicas dos variables de ingresos que subieron por arriba de la inflación son la UH, que se duplica, y la segunda variable que sube por encima son las jubilaciones sin bono, que suben 5%. Todo el resto pierde, lo que más pierde son los salarios del sector público, los del sector privado, que eran los informal, que eran los que más caían, y las jubilaciones, ¿no? Sin bono, con bono. Y el último punto es el nivel de actividad. O sea, el nivel de actividad se desploma con la devaluación. Venías de una economía donde te querías sacar los pesos de encima e ibas a consumir. El problema era de oferta, no era de demanda. A nadie le preocupaba la demanda del lado del sector privado. Las empresas, las únicas preocupaciones que tenían era conseguir dólares, la relación con el regulador era conseguir dólares y que no te jodan en la fijación de los precios. Hoy cambiaste de alguna forma de régimen. Ese nivel de actividad pareciera que hizo piso en abril y empezás a recomponer. Si uno mira la estadística promedio, los promedios esconden diferencias, estamos volviendo a los niveles de noviembre del año pasado. En promedio, este año la economía va a caer menos de lo que se pensaba originalmente, más parecido a 3 o algo abajo de 3, 2,8, 2,9, y eso te deja la posibilidad de que el año que viene la economía crezca estadísticamente bastante. El 5 es un número muy razonable, para crecer 5 deberías crecer 1,5 trimestral los próximos trimestres, con lo cual, a la elección es probable que vos llegues con la inflación más abajo en el mes a mes, mucho más abajo en la interanualidad, porque la interanualidad se te va a derretir en la inflación y te va a mejorar el nivel de actividad, porque vas a empezar a comparar ahora con los peores meses del año pasado, con lo cual, hay una narrativa que va a funcionar, Ahora, la pregunta de esto es si esto es un cambio de régimen, o esto es un péndulo. Yo creo que es demasiado temprano para decirlo. Si uno tiene que decir algo es cuáles son los cimientos detrás de lo que estás construyendo, porque si uno tiene que pensar, y ahora voy a los flujos versus stocks, pero si uno tiene que pensar
en términos de cuál es la política económica de cara al año que viene. Lo primero que diría es la política fiscal, que este año fue muy contractiva. El gasto cayó 5 puntos en la nación, en las provincias probablemente cayó 2 puntos más, o sea, ajuste muy violento. Pero de cara al año que viene, si uno mira los números del presupuesto o uno proyecta, la verdad es que la caída del gasto la tuviste y el año que viene el gasto se te va a mantener en los mismos niveles. Cambia la composición. Con lo cual, en términos fiscales, el gobierno no está planificando un ajuste adicional al de este año. Está cambiando la composición del ajuste, pero la política fiscal deja de ser contractiva, es neutra. La política monetaria, en el marco del cepo, con controles de capitales, desacopla la tasa de interés doméstica de la tasa de interés que debería pagar Argentina, o dado el riesgo país que tiene, que cae, pero que sigue siendo muy alto. Y en ese contexto, la política crediticia está volando. Está volando el crédito en dólares asociado al blanqueo, crédito bancario, 2.500 millones de dólares en los últimos 2 meses, y ONs, obligaciones negociables de las compañías, cerca de 5.000 millones, y todos los días vemos una nueva empresa. Hoy Siders anunció obligaciones negociables, pero todos los días están saliendo aprovechando los dólares que entraron por el blanqueo, que fueron mucho más de lo que uno imaginaba, y le está dando el puente al gobierno para financiar esta política de cara al año que viene. Crédito en pesos, desde abril hasta hoy, crece en términos nominales 130%, con una inflación que desde abril hasta hoy es menor al 30%. O sea, estás viendo mucha plata volviendo, digamos, si querés, o tratando de expandir el nivel de actividad. De nuevo, el crédito es bajo, o sea, la Argentina tiene bajo nivel de crédito, pero en puntos del PIB, para que se imaginen, estamos hablando de un crecimiento de cercano a 2 puntos del producto en menos de medio año. Es mucho. Y esa dinámica de alguna forma sigue, por eso necesitan sostener el cepo, para seguir manteniendo desacoplada la tasa de interés doméstica de la de afuera. Y lo último es la política de ingresos. La política de ingresos, salvo en el sector público, donde el gobierno tiene el objetivo de seguir manteniendo el control fiscal, y como el ajuste fue con licuación, en gran medida con licuación, bueno, recorte de obra pública, recorte de transferencia de provincias, pero fundamentalmente licuación de ingresos, no tanto cantidades, bueno, salarios y jubilaciones, por lo menos nacionales, planchados, pero lo que estás viendo es una recomposición bastante agresiva en los ingresos del sector formal, ¿no? Digo, y también en el sector informal empezás a verlo. O sea, entonces, política fiscal neutra, política crediticia recontra expansiva, política de ingresos diría que expansiva. Eso es un tirón de demanda. Ahora, con este nivel de tipo de cambio, lo que vas a ver es un salto muy agresivo en las importaciones, un salto muy agresivo en lo que tiene que ver con el turismo al exterior. Digo, no va a haber chileno viniendo a Mendoza, va a haber mendocinos yendo para Chile. Y lo que vamos a ver detrás de eso es, de nuevo, un deterioro de las cuentas externas, el esquema de blend que mantiene el Banco Central, que para comprimir la brecha manda el 20% de la exportación al contado con liquidación y tiene una cuenta corriente que es deficitaria, no se puede sostener. Hay que ver cómo desarman ese esquema, cuántos dólares les cuesta intervenir, pero mientras vos sigas manteniendo, y para mí este es el punto, digamos, la normalización financiera, yo tiendo a pensar que los cimientos no son demasiado sólidos, o sea, el esquema de Carry, de poner una tasa de interés que le gane al tipo de cambio oficial, que le gane al tipo de cambio financiero, mientras plancho el financiero tirando todos los meses de oferta 1.400, 1.500 millones de dólares, que no los compra el Banco Central. Bueno, digo, me genera esta dinámica de retorno muy grande en pesos, el carry. ¿Cuál es la puerta de salida del carry? Yo sigo con un signo de pregunta respecto de cómo salís de esto, pero lo que me queda claro es que si el gobierno consigue dólares, el carry se extiende, y es lo que estás viendo, y si el carry se extiende y lo financiero se normaliza, lo económico es probable que se normalice con estas políticas que estoy describiendo. Y si lo económico se normaliza, lo político se normaliza. Y si lo político se normaliza, lo financiero se normaliza. Porque finalmente el escenario binario, donde vos vas a plantear una elección polarizada, bueno, digo, no es trivial que Cristina tenga chances en la provincia de Buenos Aires en términos de qué es lo que está pasando con el posicionamiento de los activos financieros. Acá el mercado está jugando
como si Milei fuera eterno. Si se te cambia el escenario político, digo, te va a cambiar esto, pero en la medida que el escenario político se afiance, o sea, esta retroalimentación positiva, diría yo, no sé si es virtuosa, pero positiva, bueno, digo, te va a ir definiendo el escenario del próximo año. Yo cortaría acá y después, si quieren... Para los expositores y tendrán alguna respuesta. Lisandro, empresario micropyme, pregunta Marina. En Mendoza esta semana nos enteramos del cierre de una empresa pyme y el pago del 50% de los salarios de IMSA. Con este tipo de cambio bajo y descartada una devaluación por parte del gobierno, la productividad sistémica de la que habla el gobierno, que generará para ser competitivo sin devaluar, ¿de dónde vendrá en el corto plazo? ¿O es un plan de largo plazo y cuánto puede tardar? ¿O es un eslogan de gobierno para evitar el tema del atraso cambiario? Compleja la pregunta, pero bastante explicativa. Sí. Yo siempre decía, en los programas de estabilización que funcionaron en Argentina, el único que funcionó es la convertibilidad. Tenía un programa macro, tenía un programa micro de reformas estructurales y tenía un esquema de gobernabilidad, ¿no? Digo, el esquema de gobernabilidad yo acá no lo veía, está bastante más afianzado de lo que parecía. Yo tengo un gran signo de pregunta sobre la continuidad de las medidas, en la medida que esto se sostenga en el tiempo. El programa macro, yo creo que atrasaron el tipo de cambio más de la cuenta. O sea, la prioridad fue bajar la inflación y yo creo que eso fue un error. Pero bueno, fue una decisión de política y sigue siendo una decisión de política. Y que el real se aprecie o que el dólar se aprecie a nivel, no, que el real se devalúe y el dólar se aprecie a nivel global, es una consecuencia que no la van a manejar, digo. Ellos tienen la lógica de seguir pisando la inflación y para eso van a usar el dólar como ancla y probablemente cumplan con su decisión de bajar el crawl para poner la inflación más abajo. Y la agenda de productividad sistémica, yo siempre decía, tiene dos patas. Una es, si vos no abrís la economía, los precios de los bienes no van a bajar. Si los precios de los bienes no bajan, el cambio de precios relativos no va a ocurrir. O sea, vos no podés cobrar las tarifas que tenés que cobrar con los precios de los bienes actuales y los niveles de ingresos que tenés, porque vas a mandar un montón de gente a la pobreza. O sea, hay un problema. Ahora, si vos abrís la economía con esta competitividad sistémica, el desempleo te va a subir a las nubes. Y convengamos que la agenda de productividad hoy es distinta a la de los 90, que a su vez también generó un salto enorme en el desempleo y quiebra de empresas. La agenda de desregulación de Federico, muchas cosas son muy razonables, otras no tanto, muchas no están, porque digo, finalmente la definición de casta o no casta es una definición política, pero la verdad es que digo, sin infraestructura, digo, el costo de la logística en Argentina es infernal. La estructura tributaria es la misma que tenías. Te baja el impuesto país ahora, te baja el tipo de cambio todavía más. Digo, el impuesto país desaparece, o sea, no lo podés seguir cobrando a menos que lo pases por el Congreso y eso requiere una negociación distinta. Digo, ingresos brutos sigue estando, o sea, no, el esquema laboral, más allá de los cambios que hicieron, que algunos tienen lógica en términos de limitar los bloqueos, no es una reforma que te cambie el costo laboral. El esquema cambiario, por ahora seguís jugando con cepo, es cierto, la brecha comprimió, pero digo, el esquema, digamos, sigue funcionando. Con lo cual, digo, la verdad es que no hay, esta agenda hoy no está, eventualmente el gobierno la tendrá para más adelante, pero digo, abrir la economía con este tipo de cambio sin la agenda de productividad tiene consecuencias en términos de empleo, pero también tiene consecuencias en términos fiscales. O sea, digo, vos decís, el tipo de cambio multilateral volvió al nivel de noviembre y está acercándose al nivel del 2001. En el 2001, vos tenías un problema grande que era que Brasil había devaluado y vos no. O sea, Brasil tiene un tipo de cambio un poco más alto que el actual, pero más bajo que el actual, que te jodía la competitividad. Pero no había retenciones. O sea, las retenciones con este tipo de cambio no las podés sostener. Digo, mi lectura es que el gobierno te dice, la macro me ocupo yo, de la micro ocúpense ustedes,
piensan que porque hay superávit fiscal cambiaron las reglas del juego, y la verdad que digo, algún funcionario incluso te llegó a decir, cuando hay confianza el tipo de cambio puede ser mucho más bajo que el actual, y puso un nivel de 600 pesos por dólar. Cuando vos mirás la serie larga de tipo de cambio real multilateral y mirás cuál fue el mínimo, fueron 600 pesos por dólar, pero fue en la previa al cigotazo. De nuevo, sí, el mundo los ayuda, sí, los dólares del blanqueo se siguen circulando al crédito, sí, el riesgo país sigue bajando, digo, la historia financiera de corto plazo puede funcionar e incluso les puede ir bien en la elección. Ahora, para el sector privado, bueno, digo, la lógica de la productividad de la puerta para adentro la manejan las empresas, pero conviven en el ecosistema argentino y el ecosistema argentino tiene una productividad sistémica que es baja y mi lectura es que no es agenda del gobierno hoy esa. Gracias, Marina. Bueno, tenemos que ir cerrando para cumplir los tiempos prometidos. Muchas gracias, Marina, Alejandro y Santiago. Muchas gracias a ustedes también.